Ahí sí, bienvenidos, bienvenidas a este hermoso programa que estamos realizando una vez más, Vengo a Casa. Les habla la pastora Paula de Gutiérrez desde la ciudad de Viña del Mar, Chile. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra, orando, bendiciendo, Señor, bendiciendo el nombre de nuestro Señor, para también traer una palabra de bendición para tu vida. Una palabra que sea no de ser humano, no de persona, sino que sea de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que te invito a que puedas compartir, ¿verdad?, esta palabra, esta predicación, para que pueda ser también de bendición para otras personas. Estamos allí viendo, verificando si funciona todo como corresponde, el audio, para que poder entregar un servicio de bendición, ¿cierto?, para todo aquel que esté escuchándonos y esté viendo esta palabra. Amén. Así que nuevamente te doy la bienvenida si tú te estás recién conectando, para que pongas atención y estés allí atento y atenta a la palabra que el Señor tiene para bendecir nuestras vidas el día de hoy. Así que vamos a comenzar orando, intercediendo, dirigiéndonos a nuestro Señor para que sea el Espíritu Santo quien pueda guiarnos. Él pueda ser quien hable a través de mi boca, ¿verdad? Quien te ayude a entender, a recibir esa palabra. Amén. Así que comenzamos en esta hora en el nombre de Jesús, donde quiera que tú te encuentres. En Chile, en Viña del Mar, en diversas ciudades, en otro país, para el Señor no hay limitaciones. Nosotros los seres humanos somos un poco limitados en nuestra capacidad de entender, comprender nuestras cosas, nuestra visión. Todos somos limitados los seres humanos, pero el Espíritu Santo puede estar en cualquier parte. Recuerde que tenemos un Dios que está en todos los lugares. Su presencia puede ser manifiesta en todas partes. Y Él ha creado este programa nos da las herramientas para poder utilizar, darle un buen uso a estas herramientas, las redes sociales, para también poder ser bendecido. Sé que hay muchas personas que necesitan, sobre todo en estos tiempos difíciles en los que vivimos, necesitan escuchar palabra del Señor, necesitan esa dirección, ese mensaje, esa palabra que provenga de Dios, y Él utiliza sus instrumentos, hombres y mujeres, los cuales la palabra de Dios puede ser transmitida, y utilizamos estos medios porque, como decía recién, no hay limitación para el Señor para poder bendecir a quien Él quiere bendecir. Y hemos creado junto al Espíritu Santo este programa porque sé que hay muchas personas que no se atreven a entrar a una iglesia, que necesitan palabra del Señor, pero por una, por otra razón, no entran a una congregación. Sé que hay muchos prejuicios además en los que se habla acerca de las iglesias, toda una controversia de los pastores, que el diezmo, que las iglesias, ¿verdad? Sé que han sucedido muchas cosas en lo que las personas están un poco heridas, también distantes de lo que es la iglesia, y muchos rechazan a la iglesia. Les gusta la palabra de Dios, pero rechazan a la iglesia. Cosa que, por supuesto, te digo que es algo muy opositor a ese punto de vista, esa creencia, porque no es bíblica. Jesús entregó su vida por sus hijos, dio toda autoridad, su autoridad la delegó a la iglesia. Por eso también que hay tanta oposición en las personas para que puedan entrar a una iglesia, escuchar la palabra del Señor y también servir a Dios. Sé, como digo recién, que suceden cosas, han sucedido cosas que de hombre, ¿verdad?, que pastores, pastoras, hermanos, hermanas, tienen cierto comportamiento que no corresponde de un hijo de Dios, pero que eso no sea el motivo para poder apartarte de entrar a una iglesia, de venir y escuchar palabra del Señor. Es por eso que hemos también creado este momento, este programa, para que tú puedas ser bendecido a través de esta palabra. Puedas también ser guiado
también por el Espíritu Santo. Sé también que hay muchos hijos de Dios que salieron heridos en sus corazones por diversas situaciones que vivieron dentro de una iglesia. Dentro de una iglesia se viven muchas cosas. Dice la palabra que juntamente, o sea, juntos debe crecer el trigo como la cizaña. Estas dos deben crecer juntos, porque al momento de las obras, entonces uno se puede dar cuenta quién es hijo, quién es alguien que va a dar un fruto de bendición, unas actitudes, ¿verdad?, que son dignos de hijos de Dios, pero hay otros que no. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos saber esto? Es porque el trigo da un fruto que produce un alimento que es de bendición para el ser humano. Así los hijos de Dios sí tenemos fallas, sí cometemos errores, sí estamos en las luchas que muchos otros, pero los hijos de Dios nos esforzamos a transformar, a ser transformados por el Espíritu Santo, a ser cambiados por el Espíritu de Dios y avanzamos, crecemos. Y es justamente lo que hoy vamos a hablar, así que te pido que puedas quedarte, porque la palabra del Señor hoy es acerca del dolor del crecimiento. Amén. Así que vamos entonces a orar en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, para que seas tú, Espíritu Santo, quien pueda guiar cada una de mis palabras, para que tomes gobierno, control, Señor amado, de los aparatos, de los implementos, de los corazones, Señor, que estarán allí, esas tierras que ya han sido removidas, esas tierras que han sido trabajadas. En esta hora vamos a sembrar, a tirar esa hermosa, preciosa y valiosa semilla, Señor poderoso, para que pueda ser fructífera, para que pueda crecer y dar buen fruto, Señor mío, a su tiempo. Yo te ruego por cada persona que esté viendo este video, esté escuchando esta palabra, para que esa semilla pueda ser de bendición, traiga paz, regocijo, bienestar, traigan un gozo abundante sobre sus corazones, que tomes el gobierno de las mentes, del entendimiento, de la memoria, para que tu Espíritu Santo pueda hacer refrescando toda nuestra mente y podamos tener la mente de Cristo. Yo te ruego por esa persona, Señor, para que tú le des la palabra que necesita en este día, que traiga dirección, bendición, prosperidad, Señor, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Yo te ruego por esta persona y por su familia, Señor, por su casa, por su hogar, por su trabajo, Señor, por todo lo que esté pasando, por todo lo que esté viviendo, que seas tú, Espíritu Santo, cortando toda cadena de maldición, toda barrera mental en esta hora es derribada. Todo lo que esté impidiendo, Señor, quitar la atención de esta persona, yo te ruego que seas tú tomando posición, Señor. Toma gobierno de su mente, de sus oídos, de sus ojos, Señor poderoso, para que nada pueda interrumpir en esta hora el poder recibir de tu palabra. Yo te ruego que seas tú en esta hora, Espíritu Santo, trayendo la calma a aquel que está preocupado, aquel que está ansioso, aquel que está gobernado en esta hora, sea lleno de tu presencia. La paz, la calma puedan venir a aquellos que no pueden dormir, que no pueden descansar, aquellos que su mente se está trabajando en esta hora. En el nombre de Jesús pueda traer un orden mental de los pensamientos de aquel que se siente desorbitado. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego por todos aquellos que tienen trámites de documentación en esta semana, que puedas tú abrirles camino, que la bendición sea sobre ellos, que el favor tuyo, Señor, vaya con ellos, porque aquellos han creído, dice tu palabra, que tú sanabas a aquel que creía, aquel que se acercaba a ti, Señor, y yo te ruego que les bendigas en las documentaciones, en los trámites, en los trabajos, en las oportunidades que se abran, Señor, en favor de aquellos que han creído en tu bendito y poderoso nombre, aquellos que se han acercado a ti por tan solo un toque, por intermedio de estos medios. Señor, bendíceles, guárdales, guarda a aquellos que están enfermos con dolencias en esta hora. Yo le digo a tu dolencia que salga, la echo fuera de tu cuerpo, de tu cabeza, dolor de cabeza, te ordeno salir fuera. Todo dolor del corazón, en el nombre de Jesús, sea echado fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, bendice, Señor amado, a los que
están escuchando. Bendice a aquel que comparte tu palabra, Señor mío, porque no es palabra de ser humano, no es palabra terrenal, sino que es guiada por tu Espíritu Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, trae, Señor, bendición sobre aquel que está escuchando. En el nombre de Jesús, te ruego por esta palabra. Te ruego por esta semilla, Señor, para que sea aún más fructífera, Señor, sobre aquel que está expectante de lo que tú tienes para hablar. Te ruego, Señor mío, que sea tu palabra, que no sean sentimientos humanos, que no sea intervención humana, sino que Espíritu Santo, en esta hora yo te doy la libertad para que utilices mis palabras, para ser dirigida por ti, para que mi mente sea la mente de Cristo, para que todo lo que vea, discierna y entiende pueda provenir del cielo. En esta hora, en el nombre de Jesús, cúbrenos con tu sangre que tiene poder. Cubre nuestros hogares con esa hermosa y preciosa sangre, nuestros hijos, nuestra casa, nuestra economía, nuestras amistades, nuestros familiares sean cubiertos con la sangre del Cordero. Todos nuestros animales, nuestras plantas, todo lo que tú nos has dado en posesión, Señor, para administrar en esta tierra, sea cubierto y guardado con la sangre de Cristo. Y declaro que en esta hora nada puede tocarle, porque somos, Señor, guardados y protegidos por tu mano poderosa. En el nombre de Jesús somos guardados en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos entonces a compartir la palabra de este día. Como tuviste en el título de esta palabra, se llama el dolor del crecimiento. Si tú te vas a estudiar lo que la ciencia ha dividido las etapas o el ciclo de vida del ser humano, tú te vas a encontrar que de los 0 a los 5 años, la ciencia, ¿verdad? Los médicos determinaron que está la primera infancia. Luego viene de los 6 a los 11 años está la infancia. Los 12 a los 18 años encontramos la adolescencia. Etapas difíciles, ¿no? Yo digo, hijos grandes, problemas grandes. Es como iglesias grandes, problemas grandes. Porque, bueno, diversas cosas se van dando, ¿verdad? Y también dicen que de los 14 a los 26 años está la juventud, de los 27 a los 59 la adultez, y ya desde los 60 hacia arriba. También esto depende de cada país, ¿verdad? Porque en cada país determinan desde cuándo empieza la adultez, ¿verdad? Las personas mayores, ¿cierto? Tanto en el hombre como en la mujer, también allí hay una diferencia de edad, de acuerdo también en cada etapa, en la madurez, etcétera. Esto también, como dije recién, depende de cada país. Pero lo que no depende de cada país o de una ley terrenal o de la psicología o la ciencia, depende de los cambios de cada etapa que va teniendo el ser humano. En cada etapa que uno se va encontrando tiene diversos cambios que va experimentando. No solo cambios físicos, sino también cambios psicológicos y también emocionales, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. Entonces el ser humano vive de acuerdo a su edad, vive diversas etapas y diversas cosas que se van desarrollando en su vida personal. Esto es para cada individuo, ya sea hombre o mujer, varón y hembra. Cada una de esas etapas tiene su momento en el cual se reconoce en la etapa que se encuentra. Y así también, como encontramos esto en lo físico, hasta aquí, hasta este momento no he hablado en lo absoluto nada de lo espiritual. Pero te comencé hablando acerca de eso terrenal y físico que se da. Eso no es algo que alguien invente o que alguien te cuente. Eso es algo que tú mismo, tú misma lo experimentaste. Al momento que tú ibas creciendo, comenzamos, ¿verdad?, a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestras emociones. Mira, yo tengo hijos tengo mi bebé de 2 años, mi niño que tiene 6 y mi niña de 10 años que ya está pronta a cumplir sus 11 años. Bueno, yo tengo 35. Estamos como en diversas etapas en mi familia.
Entonces, lo que te quiero decir es que esto me hace mucho ruido porque mi hija, que está de 10 a los 11, ella está en la infancia, ya preadolescencia, y está sufriendo unos cambios emocionales, mentales, psicológicos y también físicos. Entonces, como te digo, no es algo que solo tú lo veas en otras personas o que alguien te lo haya contado, sino que uno mismo experimenta estos cambios. En tu adolescencia o en tu juventud, te dolían los huesos cuando ibas creciendo. Mi hija de repente despierta o ella anda así y me dice, mamá, es que me duele el cuerpo, es que me duelen los huesos. Y es como, aquí en Chile se dice la edad del pavo, como que anda todo uno siempre cansado, soñoliento allí, ¿verdad? Medio lento para cosas, para todo, ¿verdad? Y se experimentan estos tipos de cambios, estos tipos de diferencias entre una etapa y otra. Y esto, fíjate que no solo es en lo natural, no solo se experimenta en todo el cuerpo natural y físico del ser humano. Como enseño y digo siempre, lo recargo mucho siempre porque sé que hay ideologías, filosofías huecas, humanas, de mentiras que Satanás ha creado en la mente, en el corazón de las personas. Es que el ser humano primero es varón y hembra, ¿verdad? Mujer y hombre. Y por segundo es que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, así como experimentamos cambios de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro ciclo de vida, etapa de vida, experimentamos cambios físicos, también son los emocionales, lo del alma, lo del corazón, de cómo vamos sintiendo en cada cosa, en cada situación. Y también así obtenemos cambios de acuerdo a nuestro ciclo espiritual, a nuestra etapa espiritual, ¿verdad? Así como en lo natural, fíjate que nosotros también en lo espiritual tenemos nuestro ciclo de vida espiritual. En el ciclo de vida espiritual tenemos primeramente cuando nacemos de nuevo. Este es un nacimiento espiritual. Este es, así como nacemos de nuestra madre, así como hubo un tiempo que fuimos engendrados, que vivimos en la guatita de nuestra mamá, así también tenemos nuestro ciclo de nacimiento en lo espiritual. Fuimos engendrados espiritualmente por nuestro Señor, así también por los que nos dieron a luz espiritualmente. Y luego que tenemos una etapa de nacimiento. Esa etapa de nacimiento es el nacimiento espiritual. ¿Cómo? Mira, había un hombre que ya era adulto y le dice a Jesús, se le acerca a Jesús de noche, cuando ya todos dormían, cuando Jesús estaba solo. Este varón le dice, Jesús, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo es nacer de nuevo? ¿Acaso yo tengo que volverme a introducir en el estómago de mi madre? No, le dice Jesús. Así no es el nuevo nacimiento. Mira, lo voy a buscar en la palabra, te lo voy a colocar allí en la pantalla para que podamos leerlo juntos. Juan capítulo 3 dice, aquí está la palabra para que podamos compartirlo, ¿verdad? Allí, Juan 3. Dice, allí se ve, ¿sí? Sí, allí se ve. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y continúa diciendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Continúa diciendo Jesús, porque lo que es nacido de carne, allí está, lo que es nacido de carne es, o sea, si tú naciste de tu madre, eso es un nacimiento carnal, terrenal, ¿verdad? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fíjate que allí aparece Espíritu con E mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo, y la E minúscula al Espíritu del ser humano. Entonces Jesús está diciendo allí que necesitamos nacer de nuevo. Primeramente, para tener un nacimiento espiritual, comenzar a formar parte del reino de los cielos, y comenzamos, allí es cuando nacemos del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Por lo tanto, para nacer de Dios necesitamos nacer del Espíritu. Y como mencionaba allí Jesús, le dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Cuando se refiere a nacer del agua, se refiere al bautismo del agua, que es para el arrepentimiento también de pecados, pero también es un nacimiento espiritual y también un nacimiento del Espíritu, que ese ya es la llenura del Espíritu Santo. A eso se está refiriendo. Pero entonces, así como tenemos nuestras etapas naturales, nuestro ciclo de vida naturales, tenemos nuestro ciclo de vida espiritual, y lo primero que debemos hacer es nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? A través del agua y del Espíritu, a través del bautismo, ¿verdad? De bautizarnos en agua, y a través también de el Espíritu Santo, que bueno, allí es la llenura del Espíritu Santo, y todo un tema que también lo voy a poder hablar, pero en otra oportunidad. O si tú quieres aprender más acerca del bautismo del Espíritu Santo, escríbeme o llámame o lo que sea, comunícate y puedo enseñarte sin ningún problema. Amén. Entonces lo primero que hacemos es nacer de nuevo. Y fíjate que cuando hablamos de las etapas del crecimiento espiritual, vamos a hablar de Jesús. Porque tú, como decía recién, cuando tú en lo natural comienzas a crecer, así te empieza a doler los huesos. Mira, cuando tú eres bebé y le salen los dientes a los bebés lloran, se le inflama sus encías, ¿verdad? Comienza esa etapa bien dolorosa para ellos. Además que van creciendo, ya comienzan un poco más de independencia también en sus movimientos. Comienzan a conocer que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea gateando, pero luego comienzan a tener más firmeza en los pies, ¿verdad? Y comienzan a pararse afirmaditos, allí todo un esfuerzo, y comienzan a caminar. Y allí, a medida que van creciendo, no solo comienzan a caminar afirmaditos, sino que también comienzan a tirarse, ¿verdad? A arrojarse de un lugar a otro un poco con miedo. Y así también es la vida espiritual de cada hijo del Señor, de cada uno que sea bautizado en agua y tiene ese nacimiento espiritual. Comienza su vida espiritual a desarrollarse de la misma forma que un ser humano terrenal. Comienzas a conocer ciertas cosas espirituales, a tener diversas experiencias, y conoces que puedes hacer cosas o que puedes dirigirte o hacer, ¿verdad? O a experimentar situaciones con el Espíritu Santo, con Dios, que comienza a hablarte, comienza a mostrarte cosas, comienzas a conocer otras cosas, comienzas a experimentar, a vivir, a desarrollar diversas cosas en tu vida espiritual. Comienza ya a tener una nueva vida
Porque para los que no nacimos en la iglesia, sobre todo los que nunca hemos conocido una vida cristiana, todo es nuevo. Todo es nuevo y no sabemos orar, o somos torpes cuando comenzamos a orar, o un poco lentos, o un poco no sabemos qué decir, las palabras, cómo hacerlo. Y a medida que seguimos, ¿verdad?, realizando eso, todo eso va mejorando y comenzamos a crecer. Así también nuestra vida espiritual es que comenzamos, ¿verdad?, cuando leemos la palabra, o no logramos entender, se nos hace difícil, complicado, el ayuno, el congregarnos, todo eso, porque todo eso es nuevo para nosotros. Pero comenzamos a implementarlo en nuestra vida porque es lo que nuestro espíritu, nuestro cuerpo espiritual, nuestra nueva criatura espiritual necesita para poder ir creciendo. ¿Y por qué el dolor del crecimiento? Porque todo crecimiento se experimentan en esos cambios, se experimentan dolor. Como decía recién, un pequeño al momento de que le van a salir sus dientes, sus encías se enrojecen y duelen y le aparece un dientecito y luego el otro dientecito. Experimenta dolor. Y luego cuando ya crece a los 5 o 6 años, se caen los dientes. Viene el cambio de los dientecitos, ¿verdad? Que también duele. También se experimenta un dolor para ese cambio de edad, de cambio físico, cambio mental. Como decía, mi hijo tiene 6 años y de los 4, los 5, los 6, comienzan ya a experimentar que ya no son tan pequeños y en las escuelas comienzan a enseñarle que deben ser responsables con sus tareas, que deben colocar su ropita solos, ¿verdad? Y a él, por ejemplo, a mi hijo no le gusta mucho en cuanto a las letras, a él le gusta hacer las letras de otra forma. Pero en el colegio le exigen que tiene que hacerlo de otra forma. Entonces él está con esa lucha en no querer hacer lo que le piden. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Porque comenzamos a crecer y nos comenzamos a dar cuenta que primero que debemos obedecer a Dios, que no es a nuestra manera, que no es como nosotros pensamos, que no es como nosotros queramos hacer las cosas, sino que primeramente es como Dios quiere que sean las cosas, que vivamos como Dios quiere que vivamos y comenzamos a leer y a experimentar y a vivir la palabra del Señor. Esos cambios duelen, porque la palabra cuando te dice no robar, y si tú robas y es algo que tú estás acostumbrado a hacer, por supuesto que te va a doler dejar eso, quitar, porque va a ser una lucha entre ti y lo que te gusta hacer, pero que no es de bendición para tu vida. Ese es el cambio que experimentamos cuando venimos al Señor y cuando comenzamos a crecer. Cuando comenzamos a crecer espiritualmente, cuando comenzamos a avanzar espiritualmente, se sufren cambios en lo físico, en nuestro alrededor, en lo que pasa en lo externo, en nuestro comportar y así también en lo emocional. Comenzamos aún nuestras emociones a depender del Espíritu Santo, a discernir y entender que lo que estamos sintiendo proviene de algo terrenal, de la carne, y no proviene del Espíritu Santo. Cuando conocemos la palabra dice que los pleitos, todas esas cosas no provienen del Espíritu, no provienen de Dios. Y debemos comenzar a gobernar todo aquello que no proviene de Dios, a quitarlo de nosotros para que sea el Espíritu Santo en nuestro espíritu, trayendo buenas obras, trayendo buenos frutos primeramente para adorar y alabar el nombre del Señor y también ser usado en su obra. Allí es cuando nos cuesta, cuando estamos en esas luchas, ¿verdad? En que Dios quiere darte el crecimiento, Dios quiere que tú avances, Dios quiere darte un nuevo nivel, pero a veces no quieres dejar de ser niño.
O a veces ni siquiera quieres nacer espiritualmente, no me quiero bautizar, no me siento preparado, no, y comienzas esa lucha entre lo que Dios quiere y lo que tú quieres. ¿Se ha fijado que cuando son niños, usted le dice, tiene que comer verduras? No, es que no me gustan las verduras, pero las verduras te hacen bien. Y hay esa lucha como entre la mamá y el niño, ¿verdad? Bueno, lo espiritual es de la misma forma. Cuando el pastor y la pastora te dicen cosas y tú no quieres aceptarlas, tú no quieres recibirlas, mucho menos aplicarlas a tu vida. No es que te la estén diciendo porque tú les caes mal, porque tú eres de cierta forma, porque el pastor, la pastora está enojada y te hablan de esa forma. No lo es. Es porque quieren llevarte, enseñarte y ayudarte para que tú puedas tener un crecimiento espiritual. Pero a veces eres niño y no entiendes lo que te están enseñando, lo que te están diciendo. Mira, Pablo, que habla a los corintios, te recomiendo que puedas leer y profundizar el libro de los Corintios, porque allí habla cómo los corintios tenían un comportamiento terrenal. Y Pablo les decía, mira, en 1 Corintios 2, lo voy a colocar, 1 Corintios 2, versículo 6 en adelante. Ahí lo voy a colocar en tu pantalla. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. Entonces allí Pablo nos está hablando que le dice a los corintios que para hablar cosas de madurez, tiene que hablarla no con cualquier persona. Jesús le decía a sus discípulos, no les puedo decir ahora, no les puedo revelar lo que va a pasar ahora porque ustedes no pueden sobrellevarlos. Y hay cosas que en nuestra madurez o en nuestro estado espiritual, en nuestra etapa espiritual, hay cosas que Dios no nos puede revelar. ¿Por qué? Porque aún actuamos o aún estamos en la etapa de niño y no queremos crecer. O estamos en la juventud espiritual y no queremos crecer. Cuando una persona crece, cuando una persona ha madurado, cuando primero comienza a comportarse según la etapa que debe estar. Si tú eres como niño, hablas como niño, piensas como niño. Espiritual estoy hablando. Entonces Pablo le dice allí, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Porque a las personas maduras que toman las cosas de cierta forma, tú puedes hablar otros y diversos temas que, por ejemplo, otros hermanos no lo van a poder entender. Pero si tú no quieres crecer, si tú quieres seguir comportándote como niño, pensando como niño, entonces vas a estar perdiéndote lo que puedas aprender de diversas formas, en lo que tú puedas obtener o lo que Dios quiere entregarte de diversas formas. Entonces es importante que tú puedas comportarte según la medida de fe, según la etapa, según el ciclo espiritual que Dios te haya dado. Sí, mi vida. Llévale, papi. Dame. Ahí está la bebé. Entonces, es importante que primero anhelemos y deseemos crecer, avanzar, ¿cierto? Para que Dios pueda aprender, para que Dios pueda revelarnos y enseñar diversas otras cosas que ya hemos aprendido. Porque el Evangelio es tan hermoso que no se limita a lo que nosotros hayamos conocido solamente, sino que el Evangelio del Señor es enorme, es grande, Dios es eterno. Entonces imagínate cómo nosotros vamos a poder limitarnos a creer que Dios es limitado. Entonces debemos entender
que Dios quiere siempre que nosotros estemos creciendo, pero somos nosotros que los que limitamos a veces al Señor. Mira cómo dice la palabra en 1 Corintios 11. Esperen un momentito. Amén. Entonces 1 Corintios 11 nos habla de que Dios da el crecimiento. Dios es el que te da el crecimiento, el que te lleva al crecimiento, el que te pasa de una etapa a otra. Pero para eso, primeramente Dios está como lo hacemos en lo espiritual, que sufrimos esos cambios, a veces no los entendemos, pero que seguimos viviendo, no escapamos, o algunos sí quieren escapar de ese crecimiento. En el crecimiento que Dios te da no te puedes escapar porque Él es el que lo da. Él es el que lo otorga. Pero cuando te da ese crecimiento, tú tienes que saber si lo tomas o no. Porque en lo natural tú comienzas a cumplir años y hay personas que tienen 40, 50, 60 años y todavía quieren seguir viviendo como de 15, de 20, de 25 años. O sea, su edad, su cuerpo, todo ha cambiado, pero su mente, su corazón y su comportamiento siguen siendo de niños. ¿Qué quiere decir? Que estas personas entonces no han entendido, no quieren recibir, y como que al final de cuentas, en palabras fáciles, se quedaron pegados. No disfrutan de su vida en la etapa que se encuentran, sino que todavía están viviendo heridos del recuerdo del pasado. Entonces, esta palabra, como te digo, se llama el dolor del crecimiento, porque crecer duele. Tienes que hacerte responsable de cosas que quizás te cuestan, no te gustan. Tienes que hacer cosas que no te gustan. Tienes que tener una vida que quizás no te guste, pero así también en lo espiritual, hacernos responsables de la persona que nos ha hecho, nos ha formado, en lo que nos ha entregado el Señor. Pasamos diversas situaciones, circunstancias en cada una de nuestras etapas en las que traen dolor, traen esas heridas. Como decía ser bebé, cuando te salen los dientes, después la otra etapa te cambian los dientes, sigues creciendo y comienzas con los cambios físicos, hormonales, mentales, psicológicos, ¿verdad? Así también en lo espiritual comienzas a sufrir esos cambios, esos dolores. Hay veces que los dolores que pasamos o que experimentamos por diversas situaciones, creemos que las estamos viviendo porque nos portamos mal, porque pecamos, porque estamos haciendo mal las cosas. Pero hay cosas y situaciones que Dios nos permite ver, nos permite experimentar para traer un crecimiento en nosotros. Mira, el pueblo del Señor cuando fue apresado por Babilonia, es porque, claro, sí estaba pecando, sí estaba haciendo lo malo, estaba adorando a otros dioses. Le prendían velita a un tronco que ellos mismos hacían dibujos satánicos dentro de la iglesia y hacían un sinfín de cosas que no agradaban al Señor. Entonces el Señor le permitió a Babilonia que los tomara para poder enseñarle, para que ellos pudieran saber quién era Dios. Entonces hay cosas que sí vienen por nuestros malos actos, por nuestras malas decisiones viene nuestra consecuencia. Pero todo eso Dios lo permite para que nosotros podamos aprender quién es nuestro Dios, a quién adoramos, la grandeza de nuestro Dios, que debemos ser fiel a Él porque tenemos un Dios celoso, que debemos buscarle con nuestro corazón, no darle la espalda, reconocerle en todos nuestros caminos, en todo nuestro andar. Dios permite ciertas situaciones para que nosotros podamos depender aún más de Él. Porque si bien en el mundo natural, cuando la persona va creciendo y madurando, se va haciendo más independiente, más alejado de sus padres y va tomando esas responsabilidades.
En el mundo espiritual lo que se hace para el crecimiento, para ir avanzando y madurando, si bien se ve la madurez espiritual de un cristiano cuando va siendo responsable de la persona que es, de lo que Dios le va dando, de los lugares y las posiciones que Dios le va colocando, todo eso jamás lo que Dios no quiere es que se corte la dependencia entre esa persona y Dios. Como dije, en lo natural, la persona se aleja, ¿verdad? Se independiza de sus padres, pero lo espiritual es la gran diferencia que hay entre lo natural y el espiritual. El crecimiento natural y espiritual. El crecimiento espiritual siempre te va a llevar para depender aún más de Dios. Tu crecimiento espiritual es todas las situaciones, los dolores, las experiencias las equivocaciones que tú vas viviendo, todo es porque Dios quiere enseñarte aún una dependencia mayor, para que tu fe crezca, para que tus dones sean desarrollados, las capacidades espirituales que Dios te dio, tú las vas madurando, creciendo, las vas fortaleciendo, las vas desarrollando de una mejor forma, porque vas creciendo, todo lo espiritual va madurando, tú vas creciendo espiritualmente, pero lo que Dios no quiere, a diferencia de lo terrenal, que tú te independizas, que tú ya comienzas a hacer tus cosas solo, en lo espiritual es lo único que no cambia, porque lo que quiere Dios es que tú cada día dependas más de Él. Dependas de Él hasta para decirle qué es lo que tienes que vestirte, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que hablar, cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que callar, cuándo tienes que hacer, cuál trabajo tomar, cuál iglesia congregarte. ¿Quiénes son tus pastores? ¿Qué pastores Dios ha elegido y ha escogido para ti? Dios quiere que esa madurez, ese crecimiento, esos dolores, esas situaciones que uno viva, pueda decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dios quiere que digan, ya no dependo de mí, porque lo terrenal, lo humano, tiene, ¿cómo se llama? Carencias. Tiene dificultades, tiene errores, pero todo lo que viene de Dios es como Él, es eterno, prospera, bendice, crece, se multiplica y además todo lo del Señor es verdadero, permanece. Todo lo del Señor como lo es Él es perfecto. Y para que el Señor nos trae todo este crecimiento, para que Él quiere que tú crezcas, para que tú dependas más de Él, para que tú hagas su voluntad, para que tú seas dirigido por el Espíritu Santo. Todos, además de depender de Él, mira, cuando tú creces y vas aumentando, creciendo, ¿verdad? Tu etapa, en tu crecimiento, en todas las etapas, necesitamos a esa persona que nos vaya ayudando, que nos vaya dirigiendo. Mira, cuando tú eres bebé, eres muy dependiente de tu madre. La necesitas para alimentarte, para que te cambie, para que te cuide, para que te críe. Así, a medida que vamos creciendo, necesitamos. A lo mejor no fue tu madre, a lo mejor no fue tu padre, pero necesitaste a tu abuela, a un vecino, a una vecina, pero alguien estuvo allí para dirigirte. Sé también que personas de muy chico tuvieron que de golpe comenzar a vivir muy independiente y a empezar a desarrollarse en la vida porque le faltó esa persona que estuviera ayudándoles. Por lo tanto, ahí aprendemos que necesitamos. Por eso Dios puso a pastores, a pastoras, a líderes para dirigirnos, para enseñarnos cómo movernos en nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos experimentando? Mira, Samuel dice que él trabajaba en la iglesia, Samuel servía en la iglesia, pero que en un momento cuando estaba durmiendo vino alguien, le decía Samuel, Samuel, y lo llamaba. Samuel no sabía de quién era esa voz y pensaba que era su instructor, que era en ese momento el sacerdote. Entonces iba donde el sacerdote y le decía, ¿me llamaste? No, le decía al sacerdote. Entendió a la tercera vez el sacerdote que lo que Samuel escuchaba era la voz de Dios.
Así incluso nosotros a veces necesitamos a esa persona que nos diga que lo que escuchaste fue Dios, lo que viste son tus dones manifiestos, lo que viste es de la luz, lo que viste en las tinieblas, lo que Dios quiere enseñarte. Y así cuando vamos creciendo, ya vamos siendo mayormente dependientes de Dios y vamos también siendo enseñados aún más por el Espíritu Santo. Amén, pero todos necesitamos esa ayuda, esa enseñanza, esa guianza que nos vaya diciendo lo que experimentamos, qué es lo que estamos viviendo, que la etapa que estamos pasando. Para eso el Señor ha puesto a sus ministros y ministras, pastores y pastores, para ayudarnos a encaminarnos, a guiarnos, a alimentarnos de acuerdo también en la etapa que estemos viviendo. Pero todo lo que he experimentado, todos los dolores, todas las experiencias, todas las situaciones, sean buenas, sean malas, como dice la palabra, a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. A veces el enemigo cree que nos ha hecho cosas malas, pero Dios transforma todo eso en bendición para tu vida, en crecimiento. Comenzamos a veces a experimentar cosas feas, cosas horribles, pero todo eso es para ser utilizado en bendición para ti, en crecimiento, en madurez, en avanzar en otro escalón, en otra dimensión aún mayor. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta palabra sea fructífera al 100% en tu vida, en tus dones, en tu crecimiento, en tu ministerio, en el llamado, en el servicio, en lo que tú estés experimentando. Pastora, no sé en qué etapa estoy, no sé si soy niña. Pastora, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo formar parte del Señor? Yo te ruego que me escribas y podamos hablarlos. Estamos disponibles para bendecir tu vida. Amén. Así que Dios te guarde, te bendiga, seas bendecido en esta semana, ayudado y guiado por el Espíritu Santo y puedas seguir creciendo. No te detengas, porque hay una enfermedad que es el enanismo. Amén, es el enanismo, es a las personas que no quieren avanzar, que no quieren crecer. Por lo tanto, trae un montón de dificultad para tu vida y para la vida en el Señor. Amén. Así que me despido. Dios te guarde, Dios te bendiga. Si nos estamos viendo, acuérdate de compartir también esta transmisión. Bendiciones.